Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Llegamos al sexto episodio de Compromiso Iberaval en este 2022, el número 18 de toda la serie. Y lo hacemos, como siempre, aportando un enfoque diferente referido al mundo de las empresas y la financiación. En este caso, vamos a conocer de cerca a la Fundación Excecil de la mano de su directora, Susana Aguado, quien a buen seguro nos hará una completa radiografía de esta asociación de pymes que ya engloba a casi un centenar de compañías castellano y leonesas. Entre ellas, claro está, Iberaval. De igual manera, continuaremos con la intervención de Horacio Molina, investigador y uno de los mayores expertos del mundo en sistemas de garantía, quien nos hablará del tercer informe sobre adicionalidad financiera y económica de Iberaval, una iniciativa que ha sentado las bases de la difusión de la dimensión social de las sociedades de garantía en España, entidades estas que han cobrado un peso importantísimo como consecuencia del contexto económico que vivimos de crisis intermitente. El menú viene cargado. Te animo a que nos sigas en este nuevo episodio de Compromiso Iberaval. Compromiso Iberaval. Susana Aguado es una de las caras más conocidas y diría queridas dentro del empresariado de Castilla y León. Y explico por qué. Desde hace más de una década forma parte de la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León, una fundación con cerca de un centenar de empresas socias que, como su propio nombre indica, persigue el crecimiento global de las compañías de esta comunidad autónoma. Ella es directora desde hace más de 8 años de Excecil. Esta vallisoletana, trabajadora incansable, de sonrisa perenne y de mano tendida en todo momento, tiene un lema sobre su escritorio: juntos sumamos. Aunque este no es su único lema. Su trabajo en Excecil ha reforzado esa marca a partir de encuentros periódicos y constantes, a partir del impulso de buenas prácticas y del famoso networking. Susana es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de Valladolid y máster en Dirección y Gestión de Personas por la Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid. Además, se ha formado ampliamente en coaching. Hoy hemos venido a aprender con Susana Aguado. Hola Susana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Chema. Bueno, de momento lo primero que te puedo decir es abrumada con esta presentación. O sea, muchísimas gracias y me miras con estupendísimos ojos. Los que tengo, Susana. Gracias por acompañarnos. Quería que, si a ti te parece bien, empezáramos hablando de lo que es la fundación, porque tú llevas tiempo ya dentro de ella, pero ha ido creciendo constantemente hasta situarse en esas cerca de 100 compañías socias. Cuéntanos, también por situar a nuestros oyentes de Compromiso Iberaval, ¿cuál es la función de Fundación Excecil? Bueno, pues por generar ese contexto, como bien has dicho en la presentación, Excecil es la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León. Es una fundación de empresas y para empresas que efectivamente ahora mismo está compuesta por en torno a 100 empresas de distintos sectores y distintos tamaños, que creo que esto sí que es muy importante, porque están comprometidas todas ellas con esa excelencia, con esas ganas de mejorar y por supuesto también de tratar de hacer mejores al resto. Creo que es algo que caracteriza esa colaboración y esas ganas de contribuir a todos los asociados a la fundación. En estos más de 15 años de vida que tiene Excecil, lo que hemos tratado es sobre todo de dos cuestiones. Por un lado, promover el buen hacer, esa excelencia, ¿no?, dentro de las empresas que operan en Castilla y León. Y segundo, y muy importante, visibilizarlo. O sea, necesitamos visibilizar, contar y reconocer la buena labor y el potencial que tenemos en las empresas y en los profesionales de Castilla y León. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sobre todo a través del intercambio de experiencias. Esto es algo tremendamente colaborativo y que sin la generosidad de las empresas que participáis como Iberaval en la Fundación, pues no podríamos avanzar en este camino de mejora continua y mejora conjunta y colaborativa.
¿Cuáles son, Susana, a vuestro juicio, los grandes puntos de valor de las empresas de aquí de Castilla y León? Tú lo decías, hay mucho potencial, pero también hay muchas áreas de mejora. Aparte de esos puntos de valor, digamos, ¿en qué podemos mejorar? Pues fíjate, primero también me gustaría, con respecto a los puntos de valor, creo que hay algo que nos diferencia o nos hace un poquito más especiales que otras regiones quizás, no sé si decir, o más grandes o con una trayectoria distinta a la nuestra, ¿vale? No vamos a poner etiquetas. Lo que sí que diría es que somos capaces de generar mucha confianza. O sea, esa generación de confianza y lo difícil que resulta generarla y mantenerla, creo que es algo que diferencia mucho a las empresas de nuestra comunidad. Y somos empresas muy arraigadas. Entonces, esa capacidad de contribuir, de estar presente y de tener un papel activo en nuestro entorno es algo que nos diferencia. Y, por supuesto, todo esto sumado, pues eso, como decía, a la capacidad, a esa solvencia, a esa capacidad de trabajo y de generar valor en nuestro entorno. Y con respecto a las áreas de mejora que preguntabas, pues fíjate, hay una concreta que detectamos ya hace unos años y de hecho llevamos 4 o 5 años trabajando especialmente en ella y de hecho fue el germen de la creación de nuestro grupo de trabajo de talento, que es esa dificultad para atraer y comprometer el talento en nuestras organizaciones. O sea, nos encontramos ante un escenario en el que nuestras empresas no encuentran profesionales. O sea, necesitamos poder generar valor, poder desplegar nuestra actividad y, sin embargo, no encontramos a gente. Y especialmente a gente cualificada. Y si encima queremos competir con otras comunidades o con otro tipo de empresas con mayor nombre o una posición distinta, pues lo tenemos mucho más complicado. Entonces, ese punto de mejora, fíjate, yo lo traduciría en que necesitamos comunicar más, y de esto, Chema, tú sabes mucho y seguro que también lo padeces en muchos aspectos, ¿no? Pero esa capacidad de comunicar más qué hacemos y de hacer más atractivo lo que hacemos a ojos de posibles candidatos. Porque yo creo que somos capaces de ofrecer una capacidad de vida profesional y personal muy atractiva para cualquier persona. A ver si somos capaces de convencer y de poderlo explicar y poner sobre la mesa. Es curioso esa reflexión que haces también porque hay mucho paro todavía. A pesar del contexto de poco a poco mejora, hay mucho paro y hay falta de cobertura de ciertos puestos de trabajo. Eso es una paradoja, es una paradoja. Bueno, vinculando un poco este planteamiento a lo que te voy a cuestionar, desde dentro siempre miramos a las empresas castellano y leonesas, aquí en Castilla y León, como si fueran menos que las de otros lugares. César Pombián, el presidente de Iberaval, en ocasiones incide en aquello de que hay que presumir más de lo que tenemos. Yo no sé si tú coincides con esta reflexión. A ver, yo coincido totalmente. ¿Cómo no voy a coincidir? Además, con lo que te acabo de decir, o sea, fíjate, yo no sé si diría presumir, porque yo creo que si hay algo que tenemos los castellanos es que somos muy de perfil bajo y lo de presumir como que no lo llevamos con nosotros. Pero sí que tenemos que ser capaces de contar más. Entonces, un poco unido con lo que te comentaba anteriormente, creo que tendríamos que hacer un doble esfuerzo. Por un lado, el de, como digo, abrirnos más, a contar, a estar abiertos a compartir lo que hacemos y sobre todo cómo lo hacemos, ¿no? Porque es el único modo de que se sepa pues, el potencial que tenemos y que podamos resultar atractivos. Y luego, por otro lado, algo que es igualmente importante y que en muchas ocasiones no somos conscientes es de tener ese interés por saber qué se hace en la empresa de al lado, qué está pasando a nuestro alrededor. Y bueno, ya no te digo en Castilla y León, encima una región tan dispersa, tan amplia, pues el conocer lo que ocurre en las distintas provincias. Entonces, esa labor de estar interesados por qué es lo que están haciendo a nuestro alrededor, cómo lo están haciendo, quién es quién, creo que sería importante también para poder poner en valor todo lo que tenemos y todo lo que podemos llegar a conseguir. Susana, en Execil trabajáis con diferentes áreas de las empresas con vistas a mejoras de todas las compañías. Cuéntanos, porque te has referido antes a la creación de una comisión en concreto, pero cuéntanos qué comisiones existen en este momento en la Fundación y un poco cuáles son sus objetivos o cómo funcionan. Sí que es importante dejar claro que Execil tiene una parte muy de conocimiento y otra parte muy de relaciones. Creemos que lo uno sin lo otro pues, se quedaría cojo para promover esa excelencia y visibilizar esa excelencia en Castilla y León. Entonces, con respecto al área de conocimiento, actualmente tenemos 7 comisiones o 7 líneas de trabajo, que serían competitividad, sostenibilidad, digitalización,
talento, que era la que mencionaba anteriormente, pequeña empresa, mujer y excelencia. ¿Vale? Son como nuestras 7 áreas en las que creemos que todavía tenemos muchas cuestiones que avanzar, muchos contenidos que compartir y que deberían formar parte de la agenda o de la hoja de ruta de nuestras organizaciones. Y por otro lado, en esa parte más relacional, estamos haciendo mucho trabajo tanto en la vertiente interna de generar sinergias y colaboraciones entre nuestros propios asociados, como en esa vertiente más externa de buscar y fomentar alianzas, ya sea pues con otros agentes de los distintos sectores, tanto privado, público o tercer sector. Vemos fundamental que todos los agentes que operamos en un mismo territorio debamos conocernos de alguna manera, porque es el único modo de encontrar puntos en común y poder generar algún proyecto que genere valor para nuestra comunidad. Ese es un poco el objetivo en esa parte más relacional. Otro aspecto que valoran las empresas socias de Excecil son esas visitas, sé que llevan mucho trabajo, sí. Susana, y que tú estás detrás de ello, junto a Marta, pero organizar esas instalaciones a otras compañías precisamente para ver lo que hace el de al lado, que comentabas tú antes, sirven también para mejorar en las prácticas propias de las compañías. Entiendo que es una de las prácticas, valga la redundancia, más valoradas por los socios de Excecil. Eso es. Sí, es que sobre todo además ha sido lo que ha caracterizado nuestra existencia, pues, te diría sobre todo hasta el principio de la pandemia, que bueno, eso sabemos que nos ha trastocado un poco la vida a todos, ¿no? Pero sí, como bien dices, las visitas a empresas son una parte fundamental, porque si lo que buscamos es saber quién hace qué y sobre todo cómo lo hace, pues qué mejor manera de hacerlo que visitando las propias instalaciones y que las personas que forman parte de esa organización nos lo cuenten en primera persona. Entonces, es una manera eficiente o efectiva de hacerlo, pero también es una manera amena, que también es muy importante. O sea, al fin y al cabo lo que queremos es que las personas que participan en la fundación se sientan cómodas, se sientan en un ambiente lo suficientemente cercano y familiar como para poder abrirse en ese compartir, porque es el único modo de fomentar ese aprendizaje conjunto y colaborativo. Entiendo que la planificación que tenéis después de esta pandemia es densa, ¿no? Hay muchas cosas pendientes. Bueno, y durante la pandemia, que al final también tuvimos posibilidad de hacer cosas, pero sí, desde luego que nuestra agenda está intensa, como bien dices, intensa. Hablábamos antes de iniciar esta entrevista que se va a emitir a principios de junio, el día 21. Celebraréis un encuentro al que asisten en principio unos 200 invitados, que habéis titulado Conversaciones mirando hacia el futuro. Cuéntanos en qué va a consistir, Susana. A ver, este evento lo que busca sobre todo es compartir la esencia de Excecil y generar un punto de reflexión y de encuentro para los principales agentes socioeconómicos de Castilla y León. Lo que queremos es conversar junto a referentes en distintas materias sobre aquellas áreas que consideramos que mirando hacia el futuro requieren de una consideración especial o incluso de una acción ya desde nuestro presente, ¿no? Y por supuesto, pues también lo comentábamos antes, esto con respecto al conocimiento, con respecto a esa reflexión, con respecto a ese saber por dónde van los tiros y cómo tenernos que irnos preparando, pero también por supuesto dejando una parte importante para el networking, para que se pueda conversar también con el resto de asistentes y buscar esa posibilidad de que surja la magia, ¿no? y que surjan relaciones entre los distintos participantes, ¿no? Hay ganas de conversar. Sí, no pocas. Eso sí que ha sido algo que hemos notado muchísimo durante la pandemia. Bueno, como la estamos dejando poco a poco y todavía tocando madera atrás a esa pandemia, aunque todos sabemos que sigue habiendo una alta casuística y continúan produciéndose ingresos hospitalarios. Cuéntanos cómo ha vivido Excecil, porque sí que lo decías tú, se organizaban webinars, no habéis parado. O sea, uno de los frontispicios de Excecil es también no paramos. Cuéntanos cómo lo habéis vivido, porque efectivamente la pandemia puso patas arriba a muchas empresas, por no decir a la práctica totalidad. No, pues es que a nosotros, otros más, o sea, no somos diferentes al resto. Nosotros lo que sí que vimos, y además ahora viéndolo sobre todo con perspectiva, era que, a ver, teníamos primero la necesidad de parar, como tuvimos todos, ¿no? Porque
nos cambió totalmente nuestra forma de trabajar de la noche a la mañana. Lo comentaba anteriormente, hasta la fecha solamente habíamos llevado a cabo actividades presenciales, visitas a empresas o reuniones en algún lugar un poco más neutro, ¿no? Pero para compartir experiencias de manera presencial, ¿no? Y de repente nos llega la pandemia, paramos, y lo que sí que tuvimos claro es que, a ver, nuestro fin fundacional es promover el buen hacer, ¿no? en las empresas de la comunidad. Y lo único que teníamos que hacer era cambiar el modo de hacerlo. Entonces teníamos que ser capaces de adaptar nuestra propuesta de valor y adaptar la forma en la que la desplegábamos a esa nueva circunstancia. Entonces, en ese momento lo que hicimos fue tratar de aprovechar ese momento de incertidumbre en el que las empresas nos estabais diciendo: no sabemos qué hacer, tenemos que gestionar una situación compleja, nunca antes vista, y no sabemos cómo dar esos pasos. Y nos pusimos manos a la obra recopilando esa información sobre cómo las distintas empresas estabais llevando a cabo esa gestión de la pandemia en vuestras respectivas organizaciones y compartiendo esa información con el resto. Entonces fue algo de muchísimo valor, porque era un momento en el que nadie sabía muy bien qué hacer, y además cuando había algún cambio era verdaderamente rápido y no tenías casi tiempo para implementar esas novedades, ¿no? Luego, con el tiempo, pues yo creo que pasaron unos 3 meses más o menos, 3-4 meses en los que nos estuvimos centrando exclusivamente en esta función. Empezamos a retomar las reuniones. Obviamente en ese caso ya en formato virtual, algo que, como digo, no habíamos empleado hasta la fecha y que, por supuesto, resultó una oportunidad muy interesante para aprovechar, porque claro, nosotros tenemos primero un ámbito regional, entonces esa dispersión pues se soluciona o se solventa de alguna manera con estas reuniones virtuales, ¿no? Y creo que además ha sido algo que nos ha enseñado mucho, porque nosotros confiábamos mucho en esa parte presencial, porque era lo que más se valoraba, porque parecía nuestra seña de identidad, y fuimos capaces de mantener esa cercanía con este nuevo formato. Entonces eso es algo que nos ha ayudado mucho a mantener esa actividad, que, como dices, no paramos, efectivamente, no paramos, nos cuesta parar, no paramos. Y luego ya después de pues cerca de un año largo, manteniendo exclusivamente reuniones virtuales de intercambio de conocimiento y también incluso algunas reuniones que mantuvimos simplemente para poner en contacto a la gente y que se contasen y se apoyasen los unos a los otros, porque efectivamente se vivieron situaciones muy complicadas e incluso dramáticas en algunos casos, ¿no? Ya en el verano del 21 volvimos a retomar las visitas presenciales, en ese momento pues ya con las medidas COVID correspondientes, ¿no? Pero ya se generó lo que hoy sí que podemos decir que es nuestra nueva normalidad, que es esa convivencia entre lo presencial y lo virtual, porque ha llegado para quedarse, porque de verdad aporta valor. Si no, pues nos lo volveríamos a plantear, ¿no? Sostenibilidad e igualdad son dos ámbitos en los que trabajáis con intensidad en Execil. Cuéntanos de qué manera, porque esto entiendo que son también, se ponen en marcha obviamente porque son dos preocupaciones importantes dentro del ámbito empresarial. Cuéntanos cómo apoyáis a las empresas en este sentido. A ver, es difícil de resumir, porque al fin y al cabo cada comisión o cada línea de trabajo pues tiene mucha actividad detrás. Pero sobre todo, por ejemplo, con esta línea empezamos con la de sostenibilidad, que es la primera que me comentas. Actualmente está liderada por 4 empresas miembros de la Fundación: Calidad Pascual, Galletas Gullón, Ambinor y la Escuela de Negocios CEU de Castilla y León. Y lo que buscamos en esta comisión de sostenibilidad es, por un lado, explicar en qué consiste de verdad ser sostenible, con su triple vertiente, la ambiental, la social y la de gobernanza, la de buen gobierno, y también explicar cómo dar pasos para conseguirlo, ¿vale? Que yo creo que es la parte más interesante, porque estamos escuchando mucho de sostenibilidad, pero luego a la hora de aterrizarlo y de concretarlo, pues es un poquito más complicado, y además cada empresa pues sigue ritmos diferentes y necesita un nivel de contenido más o menos elevado, ¿no? Y esto, como digo, tiene una parte muy de tendencias, ¿vale? Entender hacia dónde vamos, por qué vamos y hacia dónde vamos, y un poco los plazos que tenemos para adaptarnos a ese futuro relativamente inmediato, y esa parte más de aterrizar, más de pasos concretos. Por otro lado, con respecto a la línea de igualdad, nos toca de manera llena con nuestra línea de mujer,
que está liderada por Getronics y por Grupo Eulen. Y en esta línea pues, estamos trabajando en dos líneas paralelas, valga la redundancia, ¿vale? Por un lado, una línea muy interna, que además yo creo que muchos de vosotros conoceréis algunas de las iniciativas que hemos desplegado, como nuestros desayunos directivos liderando en femenino, que tuvieron muchísimo éxito, en los que tratábamos de visibilizar la trayectoria y los retos y la forma de trabajar de mujeres líderes de nuestra comunidad. Y luego también una parte muy importante que la estamos desplegando en colaboración con la Consejería de Familia, Igualdad y Oportunidades, con quien firmamos un protocolo de actuación en verano del año pasado, precisamente pues eso, pues para promover tanto la igualdad, la inserción de la mujer, la promoción de la mujer en las empresas de la Fundación, y teniendo también especial consideración con aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Vamos a ir finalizando, Susana. Estaríamos hablando horas y horas, pero como tú sintetizas perfectamente y concretas a la perfección, cuéntanos cuáles son los retos que tenéis por delante ahora mismo, porque no paramos. No paramos. Bueno, ahí no tengo que hacer la labor de síntesis yo, sino que nuestro propio plan estratégico ya lo ha hecho por nosotros, ¿no? Nuestro plan estratégico se llama Juntos, llegar más y llegar mejor. Entonces, en ese llegar más, que es el primero de nuestros retos, lo que queremos es seguir incorporando más empresas implicadas con la excelencia, que quieran mejorar, que quieran contribuir a que el resto mejore, que quieran estar presentes y activas en este tejido empresarial de nuestra comunidad, ¿no? Y, por supuesto, ya no solo llegar a más empresas, sino también generar pues, mayores alianzas, llegar a más provincias o tener una mayor permeabilidad en las distintas provincias de la comunidad, porque no tenemos que olvidar que nosotros tenemos ámbito regional y lo que queremos es que todas las empresas de las distintas provincias se vean representadas y valoradas con nuestro trabajo desde la Fundación. Y por el otro lado está el llegar mejor, y ese llegar mejor lo traducimos en cómo ser capaces de adaptar nuestra propuesta de valor a las necesidades que las empresas de nuestra comunidad van teniendo a lo largo del tiempo. Desde luego, lo que estábamos haciendo hace unos meses o hace unos años pues no tiene mucho que ver con las temáticas que ahora mismo tenemos sobre la mesa, pero entendemos que esa labor de estar pendientes, de saber escuchar y de saber interpretar cuáles son esas necesidades y de adaptar, por lo tanto, nuestra actividad a esas nuevas circunstancias es otro reto para la Fundación. Y si me permites, Chema, aprovecho esta plataforma para hacer un llamamiento. O sea, creo que efectivamente juntos, cuantas más empresas, cuantas más personas estemos implicadas y queramos aportar y queramos compartir y queramos estar presentes y activos, pues va a ser mucho más sencillo. Entonces, que las puertas de Excecil están abiertas y estaremos encantados de incrementar pues eso, el número de organizaciones, sean del sector que sean y sean del tamaño que sea, porque la excelencia es cosa de todos. Excelencia, escuchar, compartir. Yo me quedo con esas tres ideas, Susana. Te agradezco muchísimo que te hayas acercado al podcast de Iberaval, a Compromiso Iberaval, que, como digo, corresponde a este mes de junio de 2022. Seguimos en contacto, seguiremos trabajando, nos seguiremos viendo. Por supuesto. Y sobre todo, como además tenemos un fin muy similar, Iberaval y la Fundación Excecil, que es ayudar a otras empresas, pues iremos de la mano. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Chema, y gracias a Iberaval por darnos este altavoz, pero sobre todo por vuestra colaboración durante todos estos años. Gracias. A ti. Compromiso Iberaval. Horacio Molina está entre los académicos que mejor conoce el mundo de las garantías. Lo van a poder ver en esta entrevista, mejor escuchar, esta entrevista que nos va a servir para conocer mejor la labor de Iberaval. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Loyola de Andalucía, Horacio Molina es autor de varios trabajos sobre sistemas de garantía. Fue también Premio Unicaja 2007 de Investigación Económica y ha participado en el grupo de trabajo auspiciado por el Banco Mundial sobre evaluación de los sistemas de garantía. Hoy vamos a hablar con el impulsor del estudio sobre adicionalidad económica y financiera de Iberaval. Hola Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Chema. Bueno, los autores de este estudio estáis entre los estudiosos más relevantes de todo el mundo de los sistemas de garantía. Supongo que por modestia me dirás que no, pero es así. Háblame, Hay más Horacio, estudios.
de cómo surgió la idea de centrarse en analizar a Iberaval. Muy bien, pues como has comentado, Chema, yo me acerqué al mundo de las garantías en el año 2005 aproximadamente, que dirigí una tesis a una persona que procedía de este campo, y acompañando a esta persona, pues bueno, fui metiéndome a fondo en todo el mundo de la garantía, participé activamente en los foros iberoamericanos de garantía, donde Iberaval es una de las entidades líderes. Iberaval, pues desde que yo entré en contacto con las garantías, en este espacio, igual que la Asociación Europea de Garantías, pues ha ocupado una posición de mucho empuje y muy relevante, ¿no? La década pasada empezó a haber una preocupación mayor cada vez por parte de los organismos multilaterales por el buen gobierno de este tipo de instituciones. Y entre esos elementos, uno de ellos era cómo medir el desempeño de estas entidades. Y entre la medición del desempeño, pues cómo no, había que ir más allá del rendimiento económico e ir a la función social que ejercen este tipo de instituciones. Tengamos en cuenta que estas instituciones en España tienen un formato que es de colaboración público-privada, pero que en otras partes del planeta son entidades de carácter público, dado que hay un interés por parte de los gobiernos por dinamizar el tejido empresarial de menor dimensión, que tiene pues, estructuralmente unas menores capacidades de acceso al crédito. Y sin crédito es muy difícil dinamizar la inversión y, por lo tanto, la actividad económica. La razón de fijarnos en Iberaval es que coincidíamos en los mismos espacios, teníamos las mismas inquietudes y Iberaval, bueno, pues por proximidad era una entidad idónea, además con una actitud abierta a investigar cuáles eran los desempeños en términos de adicionalidad que se estaban generando por parte de la institución. Este es el tercer informe que se presenta este año. No sé si tras estos tres análisis hay ya ciertas tendencias que hayáis detectado que se puedan destacar. Sí, pues efectivamente este es el tercer informe, pero es el cuarto año que analizamos, porque en el último informe, Chema, hemos analizado el año 18 y el año 19, con lo cual tenemos una serie de 4 años. El disponer de una serie histórica de medición de determinado parámetro con criterios homogéneos nos permite extraer conclusiones que pueden ser un poco más estables que la medición de un solo año. Y efectivamente, cuando nosotros hemos visto los datos, observamos una tendencia muy clara en los siguientes aspectos. Primero, Iberaval es una entidad que genera financiación adicional a las empresas que solicitan el aval de la Sociedad de Garantía Iberaval. En segundo lugar, ese aval se destina fundamentalmente a invertir en bienes de capital, a inversión que hace crecer a largo plazo a las compañías. Y en tercer lugar, como consecuencia de esa inversión, el otro recurso que es necesario es empleo. Iberaval genera de forma recurrente empleo adicional al que generan empresas pares que no acceden a esta financiación extra. Por lo tanto, podemos decir que la función que hace Iberaval va mucho más allá de dinamizar el crédito. Es que el crédito se transforma al final en actividad económica real y en bienestar para la sociedad a la cual está atendiendo. El informe en concreto de este año que se presenta ahora en 2022 es el tercero, a pesar de que, como bien decías tú, es el cuarto año de trabajo por vuestra parte. No sé si aporta alguna conclusión específica que se pueda compartir. Pues mira, yo creo que lo más importante es pasar de la poesía a las matemáticas y hablar exactamente de cuáles son esos impactos. En términos de deuda financiera, voy a hablar primero del año 18, después año 19, son 2 años los que hemos hecho debido al parón de información que hubo con el COVID. Agregamos estos 2 ejercicios. Pues bien, en términos de deuda financiera, en el año 18, las compañías avaladas crecieron un 13% más en financiación que cualquier compañía similar a estas que fueron avaladas, con lo cual hay una adicionalidad que representa un crecimiento de la financiación de ellas del 13%. Y ese crecimiento significa que cada aval que se estaba concediendo en Iberaval era en un 80%, era adicional, era extra. Si no hubiese existido el aval, no se habría concedido esa financiación extra del 80%. En términos de inversión, este crecimiento adicional que están teniendo las compañías avaladas es de un 13% aproximadamente. Es decir, las compañías que han recibido el aval
de Iberaval, pues tienen un 13% más de inversión ese año, es decir, de nuevas inversiones ese año frente a otras compañías no avaladas. Y en términos de creación de empleo fue de un 11,5% de crecimiento extra. Crecieron un 11,5% más que las compañías no avaladas. Es decir, estos son datos muy contundentes en cuanto al año 18. En cuanto al año 19, las tendencias se mantienen. Las cifras son un poco más modestas. El crecimiento en deuda financiera fue del 11%, en términos de inversión del 7%, y en términos de empleo, como el empleo lo miramos al año siguiente, el año siguiente del 19 fue el 20, y en el 20 todas las empresas pararon contrataciones, con lo cual a partir de marzo, tuvieses aval o no tuvieses aval, todo el mundo lo que hizo fue congelarse porque se congeló la actividad. Entonces hay un crecimiento de 0,5 personas más, pero eso no es significativo, no es un dato concluyente, como sí lo es todos los datos que he dado antes. Hay una diferencia significativa en términos estadísticos entre la actividad reportada por las entidades avaladas frente a las no avaladas. Y dentro de la financiación sí quiero hacer un punto importante que ya lo comenté en la pregunta anterior. Efectivamente, el crecimiento es especialmente la financiación a largo, que es la financiación que es más difícil de conseguir para que una pequeña empresa consiga crecer. Y que una pequeña empresa crezca es que tengamos una locomotora más en nuestra economía. Eso arrastra a autónomos, etcétera. Por lo tanto, la función que está realizando Iberaval es fundamentalmente, viendo la serie histórica y viendo los datos de estos 2 últimos años, es apoyar la financiación de inversión a largo plazo. No la inversión en circulante, que también la apoya, pero donde tiene más impacto es en la inversión a largo plazo, bienes de capital. Horacio, en estos informes, lo decías tú ahora, se analizan datos de varios años atrás, 2, 3 años atrás. Es decir, en el que se ha presentado en estos días se han abordado datos referidos a 2019, decías tú, en contraposición con 2018. No sé si nos puedes explicar así claramente por qué es para un neófito, para quien no lo entienda. Sí, básicamente lo que nosotros hacemos, el estudio consiste en hacer un experimento en el cual comparamos una compañía beneficiaria con otra que sea lo más parecida posible a esta beneficiaria, pero que no haya recibido aval. Entendemos que, o le entiende la metodología acuñada científicamente, es el comportamiento que supone ese aval. No lo voy a poder observar en la compañía beneficiaria si es mayor que el comportamiento que tiene la compañía que he elegido, que es similar, pero que no ha recibido el aval. Entonces, por comparación entre una y otra, podemos aislar cuál es el efecto que está teniendo esta financiación que se ha obtenido gracias a este aval. Esa es la metodología y, claro, en determinados parámetros se mide el efecto en el propio año en el cual estamos analizando las operaciones. Por ejemplo, financiación, pues yo veo cuál es la situación de partida en el año previo y en el año en el cual se ha concedido la operación. Se tiene que producir un incremento diferencial entre una y otra. La inversión, exactamente igual. Usted obtiene la financiación e invierte. Sin embargo, los impactos en empleo, en ingresos, en EBITDA, se tienen que producir en el año siguiente y en años posteriores. Nosotros nos centramos en el año siguiente exclusivamente, que es una visión muy, muy conservadora, porque normalmente cuando uno invierte en bienes de capital, los efectos son más a largo plazo. El primer año es año de lanzamiento, con lo cual tienes muchas más pérdidas. Lo medimos al año siguiente para intentar aislar que haya otros factores que puedan explicar esos crecimientos. Es decir, tratamos de ser muy puristas. Entonces, ahí analizamos cuál es el efecto que tiene en bienes de capital, en ingresos, en EBITDA. En bienes de capital y en ingresos es positivo, en ingresos no es significativo. Hay una diferencia, pero no es significativa. ¿Por qué? Pues porque se produce el efecto más tardíamente. Y en EBITDA se produce más tardíamente porque el primer año es un año donde se consumen muchos gastos operativos para poner en marcha las inversiones. Son inversiones que estamos hablando de entre 250.000 y 300.000 euros de media. O sea, no son inversiones, son inversiones importantes, ¿no? No sé si nos puedes detallar así brevemente. Hablabas tú de adicionalidad y también explicarnos ese término brevemente. También, ¿qué es la adicionalidad? Sí. Vamos, la adicionalidad es la medida en la cual nosotros conseguimos que se consiga un crédito que de otra forma no se concedería si no es gracias a este aval. Es decir, un aval es adicional si moviliza un crédito que sin ese aval no se concedería. ¿Y esto por qué sucede? Porque hay proyectos empresariales que son muy interesantes, pero la compañía no tiene suficientes garantías.
Los bancos no pueden prestar si no hay garantías porque no se lo permite la legislación bancaria y, por lo tanto, esta compañía quedaría excluida del crecimiento. Eso es lo que sucede en España. En otros contextos incluso quedaría excluida del sector financiero. En España el problema que tenemos no es exclusión del sector financiero, sino más bien es un problema de crecimiento. Estas compañías no podrían crecer. Tienen trabadas todas sus garantías en financiar circulante y no podrían crecer. Entonces, el aval lo que permite es desbloquear esa situación que se está produciendo en cuanto a la financiación a largo plazo. La financiación a largo plazo es la que nos da ventajas competitivas. Por eso es tan importante apoyar la inversión en bienes de capital. Es la que realmente nos hace ser mucho más productivos que lo que pueda ser la competencia de otros territorios o la competencia cercana, etc. Ese es el concepto de adicionalidad financiera. Claro, cuando yo consigo una financiación extra, voy a conseguir una inversión extra, voy a conseguir unos ingresos extras. Esa es la adicionalidad económica. Es decir, más allá de la financiación, ¿cómo se traduce eso en la economía real? En la economía real se traduce más bienes de capital que se están adquiriendo, lo cual generará unos impactos macroeconómicos que no estamos midiendo en nuestro informe y, por otro lado, pues un crecimiento en ventas de esa compañía que le hará pues posicionarse en un nivel diferente. Unido a ese crecimiento en ventas, bienes de capital, va el crecimiento en empleo, que es una de las principales razones de ser de este apoyo a este tipo de políticas por parte de las entidades públicas. Y Iberaval pues, es un tipo de entidad, como puede suceder con las francesas o las italianas o otras sociedades de garantía en España, donde se da la colaboración entre el sector público y privado, dado que la composición del capital de la entidad pues, están por un lado los empresarios, por otro lado la administración, por otro lado las entidades financieras, y es un ejemplo óptimo de colaboración en pro del desarrollo del tejido empresarial. Disponer de esa capacidad de endeudamiento de la que hablabas, Horacio, en un contexto como este, el actual, en el que parece que vamos sorteando una crisis y llega otra, dejamos la pandemia atrás y ahora no sabemos qué va a pasar con otras circunstancias, pero sí parece realmente importante tener la capacidad de endeudamiento para esas pymes, ¿no? Efectivamente, es decir, aquí es muy importante el rol que va a haber en los próximos meses. Va a haber un endurecimiento del sector financiero debido a las políticas, a la decisión del Banco Central Europeo de dejar de comprar deuda soberana y por lo tanto va a haber una subida de tipos de interés y va a ser más difícil acceder al crédito. Qué duda cabe que en ese entorno la actividad de los sistemas de garantía pues tiene una función contracíclica. Van a poder apoyar que aquellos proyectos que, analizados previamente por el equipo técnico de la sociedad, sean proyectos que se confía en ellos, puedan recibir esa financiación gracias al aval de una entidad que está supervisada por el Banco de España, como son las sociedades de garantía recíproca. Por lo tanto, son entidades solventes y que a efectos de cómputo de consumo de recursos propios para entidades bancarias, pues es un aval plenamente válido. Es decir, ahora más si cabe, el concurso de la sociedad de garantía va a ser muy importante en los próximos 2-3 años. Una de las conclusiones del 11º informe sobre financiación de la PYME en España, que ha presentado recientemente CESGAR, hablaba del incremento de la notoriedad o del conocimiento de las sociedades de garantía. Pero para un experto como eres tú, Horacio, no sé qué salud consideras que tiene ahora mismo el Sistema Nacional de Garantías, en el que está obviamente Iberaval. ¿Cómo lo ves tú? Pues vamos, en mi opinión, en principio son entidades que están supervisadas. Yo creo profundamente en el trabajo que realiza el Banco de España y sus equipos técnicos, con lo cual para mí esa es la mejor garantía de que son entidades que son sólidas y que de alguna forma pues no nos pueden generar ningún tipo de dudas, porque hasta ahora el Banco de España no ha demostrado que sea ineficaz en estos procedimientos, todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que hay que confiar en la salud de estas entidades. La notoriedad, que es un tema que te has referido, Chema, es muy importante. Al final, las sociedades de garantía, en cierto modo, tienen que buscar esa proximidad con el empresario que va a ser avalado, y esa conexión entre empresario y sociedad de garantía permite un mejor conocimiento del negocio, de la fortaleza de ese negocio, y que los avales que se concedan sean realmente a proyectos que tienen viabilidad, no sean proyectos que no sean viables. Y la cercanía entre sociedad de garantía y prestatario, compañía beneficiaria del aval, pues es fundamental. ¿Sí? Entonces ahí la labor de difusión es muy importante para que a vuestras oficinas se acerquen los empresarios a solicitar el aval como un complemento para ir a conseguir una financiación
además en términos mucho más económicos. Ese es otro tipo de adicionalidad que no hemos analizado en el informe, que es la adicionalidad en términos de condiciones económicas, fundamentalmente tipos de interés, plazos, que creo que son relevantes y que también es un a más que están ofreciendo la sociedad de garantía y que justifican por qué muchos empresarios solicitan el apoyo o ir con Iberaval a solicitar la financiación. Horacio, precisamente por eso hacemos este podcast, Compromiso Iberaval, con el objetivo de llegar a más público, de que se conozca realmente la labor de las sociedades de garantía, para que se conozca también ese estudio que habéis llevado a cabo desde la Universidad de Loyola Andalucía, que animo a que quien tenga interés pues le eche un vistazo, porque realmente es interesante y aporta conclusiones muy concretas y claras sobre eso que estábamos hablando, la adicionalidad que supone contar con el apoyo de una sociedad de garantía como Iberaval. Y bueno, como bien decías tú, como nos encontramos cada cierto tiempo, pues será un placer volver a verte y nada, a seguir al año que viene con otro informe, que los resultados sean todavía mejores, que aún haya más concreción todavía, que ya hay muchísima en esos datos, y a seguir trabajando, sobre todo por y para las pymes, que ese es nuestro objetivo. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Chema. Pues hasta aquí hemos llegado en Compromiso Iberaval. Sabes que puedes conocer más sobre nuestra sociedad de garantía en iberaval.es y que si tienes un proyecto empresarial viable y necesitas financiación, Iberaval te va a ayudar, te apoyará en cuanto necesites. Te deseamos un buen día y un excelente mes de junio. Gracias por acompañarnos, gracias por subirte al Compromiso Iberaval. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.